de vacunación? ¿No? Ok. Bueno, en este momento ya se empezó a grabar. Ayúdenme por favor aquí con la asistencia, anotando su nombre completo, empezando por el apellido, por favor, para irnos ahora sí a explicar este diagrama que está aquí en la plataforma. Por favor. Ok. Buenos días. Les comentaba ahorita con respecto a la unidad número 5 que la portada de su unidad viene este mapa conceptual donde habla de los mecanismos del trabajo de parto. Aquí en este diagrama se define lo que es el parto como el conjunto de fenómenos que llevan a la expulsión del feto anexos al final de su periodo de gestación. Si yo defino el inicio del trabajo de parto, lo voy a definir como el ingreso a la unidad que tiene por lo menos que tener 4 grados de dilatación en la hora que se hacen regulares las contracciones uterinas, que esas son dolorosas. La semana pasada hablamos de lo que tiene que ver con los periodos del trabajo de parto y hablamos de lo que es la dilatación, el periodo de dilatación, el periodo de expulsión, el periodo de alumbramiento, el periodo de puerperio. Decíamos que dilatación es cuando nosotros llegamos a tener modificaciones cervicales, ¿sí? Y el periodo de expulsión lo definíamos como el periodo en el cual tenemos la cabecita del bebé que es visible, ¿sí? Hasta el nacimiento del bebé. El periodo de alumbramiento lo definíamos como la salida de lo que viene siendo la placenta y los anexos, y el puerperio, en este caso, vamos a definirlo como el periodo que sucede después del alumbramiento hasta los 40 días posteriormente a eso. El puerperio también se va a clasificar en puerperio inmediato, mediato y tardío. Sí, y cuando hablamos de las fases del periodo del trabajo de parto, también tenemos que hablar de la fase de dilatación. Esa fase de dilatación consiste en 3, lo que es la fase de aceleración, una fase máxima pendiente y una fase de desaceleración, que en esta dilatación hablábamos nosotros también de la importancia de no dar el pase a las pacientes al área de tocovaloración si no hay una dilatación adecuada. Vamos a hablar entonces ahorita de lo que viene siendo los mecanismos clásicos del trabajo de parto y de 3 conceptos muy importantes. El concepto de actitud, presentación y posición, que decíamos que esto los evaluamos con lo que tiene que ver las maniobras de Leopold. En el caso de la actitud, es la relación que se guarda los distintos segmentos fetales entre sí. La presentación, aquí en este caso, tiene que ver con la parte del producto que se va a alojar en la pelvis, y pues decimos que la presentación cefálica es la adecuada para tener un trabajo de parto efectivo. La podálica de hombros, fúnica y compuesta, en este caso nos pudiera ocasionar a nosotros un parto distóxico. En el caso de la posición, es la relación que se presenta en el bebé, en este caso el feto, en relación a lo que viene siendo la pelvis materna. ¿Ok? En cuanto a los mecanismos clásicos del mecanismo del trabajo de parto, pues vamos a hablar de lo que es el encajamiento, que esto sucede aproximadamente de la semana 36 a la 38, y en ese encajamiento nosotros de haber medido la altura del fondo uterino y tener una altura hasta los 38 centímetros, ¿sí? En la semana 38, baja un poquito y vamos a tener una altura del fondo uterino hasta 36 semanas. ¿Por qué? Porque el tamaño de la cabeza en cuestión al encajamiento de la pelvis, pues ya nos va a permitir a nosotros tener un poquito más de espacio aquí arriba. Esto que visualizan aquí de color amarillito vienen siendo las partes óseas de la mamá. Esto que está aquí sería el recto, esto pues es el feto que está en el útero, y pues obviamente aquí ya no se encuentra ningún espacio porque hay un borramiento cervical y la vagina, y pues en esta partecita de aquí pudiera estar la vejiga, ¿no? Entonces esta es una imagen, repito, en lo particular muy bonita, donde nosotros podemos explicarle a la mujer sobre todo las diferentes situaciones que se van a estar presentando. Entonces la semana pasada
Definimos los que es parto, definíamos los tipos de parto, hablando de parto distóxico y el parto eutóxico, hablamos de la duración del parto, y yo les comentaba en el caso de las mujeres que tienen un parto muy cortito, hablando del tiempo, sí que tenía un nombre, se los compartí por el grupo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese parto cuando eh, en este caso el tiempo de duración es menor a lo establecido? No es distóxico, profe, o me equivoco. Se llama parto precipitado, Precipitado. parto precipitado. ¿Sí? Se los había compartido, les repito, en el grupo, incluso en el grupo les puse el video y también les compartí esta imagen. ¿Sí? Y en una imagen les pongo ahí, parto precipitado es cuando la mujer que nunca ha parido, la duración del trabajo del parto es mayor, perdón, es menor de 3 horas, o la velocidad de progresión, hablando en esta dilatación, es de más de 3 centímetros por hora. Cuando nosotros haremos un parto en una multípara, sí, de menor de 1 hora, decimos que también se llama parto precipitado. Se los compartí en unas imágenes. ¿Ok? Bueno, esos son conceptos que les van a ayudar a ustedes bastantes en cuestión de, de explicarles esos mecanismos de trabajo de parto a la mujer embarazada, porque diría uno, ay, no, pues es que todas las mujeres entran, van a tener sus bebés y no les pasa nada. No, sí, es mucho estrés el que sufre una mujer durante su trabajo de parto. Sin embargo, eh, yo le estaba comentando a una exalumna en cuestión de ello, porque yo creo que de las cosas más bonitas el hecho de que tengan la oportunidad de esas citas ciegas donde lo que queremos ganar es ganar. ¿Qué significa eso? Pues tener el binomio adecuado, completo, y le vaya bien a la mamá y le vaya bien al bebé. Entonces, voy a, voy a ponerlo de parto para compartirles una presentación con respecto a la pelvis, ¿sí? En cuestión de... No, es que ando buscando la presentación y no sé por qué se me guardaron de diferentes, pero bueno. Si tienen alguna duda o algo, por favor, háganmela saber. Bueno, continuando entonces con lo que nos pide la plataforma, vamos a hablar ahorita de lo que viene siendo los tipos de pelvis. ¿Alguien sabe lo que es la pelvis? La pelvis viene siendo las partes óseas, en este caso donde se aloja el producto de la concepción, que tiene como función proteger, en este caso, a nuestros órganos reproductores. Está constituida por 4 huesos, que viene siendo el sacro, coxis y los 2 ilíacos. En este caso, estos ilíacos se hayan formado por el pubis, el isquion y el ilíaco. Entonces, esta es la descripción anatómica de lo que es pelvis. En la parte posterior de los ilíacos se van a articular con el sacro, y en la parte anterior se articulan en los 2 pubis entre sí para formar un aro, que en este caso nos va a permitir a nosotros tener un orificio superior y un orificio inferior. Por el orificio superior es donde se aloja o pasa primero el feto, y en el orificio inferior es por donde sale el feto. Estas partes óseas, al final del embarazo, gracias a unas hormonas que son principalmente la elastina, los progestágenos, incluso la oxitocina, permite que se separen un poquito los ligamentos y el bebé pueda pasar por aquí. Hay 4 tipos de pelvis. La ginecoide, que es la que tiene la mayoría de las mujeres, la androide, antropoide y platopeloide. La androide la tienen los hombres. Por ahí hay varios memes, ahorita que estamos en la época de los memes, si nosotros vemos este tipo de pelvis, pues pudiéramos decir simplemente es mujer o es hombre, nada más por las partes óseas, ¿no? Entonces,
Esto es importante porque en algún problema que hay que reconocer el cuerpo de un cadáver, sí, y solamente tenemos las partes óseas, la pelvis, la estructura ósea de la pelvis nos dice si es el sexo es femenino o masculino, ¿ok? Eh, la pelvis ginecoide entonces va a tener un diámetro anterior, en este caso, igual que el transverso. Aquí pareciera Mickey Mouse, ¿no? Pero no, no es Mickey Mouse. Es un diámetro, recordemos que esto se puede mover con la facilidad para que salga, en este caso, el bebé. Sin embargo, las paredes laterales de la pelvis son rectas, el sacro no está inclinado hacia adelante ni hacia atrás, entonces esto estaría derechito y es la más favorable para el parto natural. Cuando los viejitos ven este tipo de pelvis o ven a una mujer caminando, refieren normalmente a esa mujer es muy buena para parir. Así es la expresión, ¿no? De este. Sin embargo, cuando tenemos una pelvis androide, en este caso el diámetro antero-posterior, este que estamos señalando aquí, es más amplio que el transverso y tiende a tener una forma triangular. Si yo saco una imagen, esta comparado con esta de aquí, esa está redondita, ¿sí? Y esa está triangular. ¿Ok? Es la menos favorable para el parto natural y pues dice aquí que las mujeres de raza blanca la pueden tener. En este caso, la antropoide, el diámetro anteroposterior es excesivamente largo, el diámetro transversal es reducido, entonces de aquí para acá es muy grande y de aquí para acá es reducido. Ese normalmente lo tienen las mujeres de raza negra. Y el platipeloide, esta pobrecita, es la pelvis menos favorable para poder ayudar a los bebés. En este caso, el diámetro transverso es excesivamente alargado y el anteroposterior es reducido. ¿Cómo tienen la cabeza los bebés? Así como cabeza de balón. Yo sé que a ustedes no les tocó esa caricatura. Ay, Arnold. Sin embargo, no te rías, Miguel, así era una caricatura donde el niño tenía la cabecita así. Sin embargo, si nosotros comparamos esto, pues la cabeza del bebé tiene que ser redonda. ¿O ustedes a poco no les gusta agarrarse su cabecita así cuando se bañan en su casa? Espero que en su casa, y se toca la cabecita y está redondita. Por supuesto que tenemos algunas variantes anatómicas donde perfectamente pudiéramos anotar en nuestro cráneo las pequeños hundimientos o algunas adversidades que hemos tenido en el transcurso de nuestra vida. Yo creo que son un poco los pacientes que no han tenido golpes en la cabeza, entonces tenemos algunos hundimientos por ahí. Espero no ser la única, ¿no? Sin embargo, de este tipo de cráneo o este tipo de pelvis permite que el cráneo del bebé no se deforme. Si el bebé sale por el tipo androide o antropoide, pues va a tener la cabeza así como las figuras de los egipcios cuando traen una corona. O sea, los bebés pueden salir por ahí si son bebés de bajo peso o incluso a veces porque somos un poquito complicados si no cuidamos el trabajo de parto y obligamos que salga el bebé por ahí y es tremendamente doloroso para el bebé y para la mamá, ¿no? Sin embargo, pues si ya los vemos que están saliendo, pues a veces lo intentamos que salgan por ahí. Entonces, hay algunas combinaciones de estas, sin embargo, ese tipo de pelvis nosotros lo podemos visualizar a través de una radiografía que se les hace al final del embarazo o que se hacía al final del embarazo para saber nosotros si nos puede ayudar para el trabajo de parto. ¿Alguna pregunta con tipos de pelvis? Está facilito el acordeón, pero siempre reprueban con los tipos de pelvis, ¿no? En el examen vienen las definiciones, ¿sí? Entonces, screenshot y hacen su acordeón para que no batallen. Perfecto. Bueno, entonces venía pelvis materna, definimos trabajo de parto, causas desencadenantes del trabajo de parto, que hablábamos de las teorías, y vamos a hablar del curso del trabajo de parto, porque ya hablamos de mecanismos de trabajo de parto. Ok, tipos de parto, mecanismos de trabajo de parto. También hablamos de los mecanismos de alarma, ¿verdad? Del trabajo de parto. Hay que revisar el video, por favor, que no se les pase las etapas del parto, las conductas a seguir. Sí, estoy viendo que todo esto ya lo revisamos.
Ok. ¿Cómo les ha ido con las otras materias? ¿Igual de despistadas que conmigo? Todos, Bien, bien, maestra. todos calladitos, todos calladitos. Bueno, voy a compartirles una presentación, en este caso de las causas desencadenantes del trabajo de parto. Esto les va a servir mucho en cuestión de poder explicarles no solamente a la mamá el por qué su trabajo de parto se está llevando de alguna manera u otra, o por qué llegó a un embarazo de término de esas 38 semanas, o por qué es antes de esas 38 semanas, ¿no? Incluso hay algunas variantes en el cual la mujer tiene un embarazo tardío, un parto tardío, perdón, o desencadena un parto tardío o nunca se desencadena. Entonces vamos a hablar un poquito entonces de las causas desencadenantes del trabajo de parto, que tienen mucho que ver con las teorías que veíamos la clase pasada. Con las causas maternas tiene mucho que ver con las hormonales. Recordemos, y esta es, déjenme hacer la grandota porque no creo que la tenga, de este grandota. Ahí va. Esta imagen es la que les decía yo la semana pasada que es importante nosotros entender. Cuando tenemos nuestros ciclos menstruales, se produce este ciclo ovárico dentro del ciclo menstrual. En el ciclo ovárico, nosotros el día 0, ¿sí? Es cuando llega a través de los estrógenos y la FSH la señal para que nuestro ovario seleccione un óvulo. Entonces, este óvulo empieza a madurarse y el día 15 se libera a nuestra trompa de falopio y produce algo que se llama puerpo amarillo. En ese momento, en nuestro día 15, tenemos, si se dan cuenta, el exceso de los estrógenos. Vean cómo está la progesterona prácticamente nula, ¿sí? Y si nos vamos aquí a nuestro ciclo menstrual, veamos cómo se encuentra la hormona luteinizante. Entonces tenemos hormona luteinizante, tenemos estrógenos en el día 15 de nuestra menstruación. Si esto no se produce lo que viene siendo el embarazo, vean lo que pasa. En este caso, la progesterona, ¿sí? Como aumenta, 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 y en este caso disminuye y por lo tanto aquí inicia lo que viene siendo la menstruación. Si nos vamos al ciclo ovárico, pues aquí tenemos nosotros nuevamente la selección de un nuevo óvulo porque el cuerpo amarillo en este caso ya se desintegra. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo tengamos presente, sobre todo porque vamos a tener la comparación hablando de esas hormonas, cómo cambian durante lo que viene siendo en este caso el embarazo. Si yo tengo que en el día 15 de mi menstruación llegó un espermatozoide ganador ahí y fecunda a lo que viene siendo ese óvulo, sí, la progesterona y los estrógenos no van a disminuir, van a continuar. Y recordemos también lo que tiene que ver en este caso la función. Ese coeficiente de estrógenos y progesterona, ¿sí? Es el responsable de la contractibilidad uterina, ¿sí? Y recordemos que hace que nuestro miometrio se siga manteniendo. La progesterona dificulta la contracción uterina. ¿Qué significa? Que durante mi semana 1, 2, 3, 4, hasta la 36, va a estar esa progesterona activa y yo no voy a tener contracciones uterinas. Recordemos algo que se llama contracciones de Braxton Hicks, que esas contracciones de Braxton Hicks son las que van a empezar a ser efectivas hablando de la contractibilidad uterina para desencadenar el trabajo de parto. A partir de la semana 36 en adelante, se empieza a producir la oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Dos cosas muy importantes. Empiezan a hacer que las contracciones sean adecuadas, hablando en duración e intensidad, pero también hacen que la leche materna descienda, contrae los folículos, en este caso de las mamas, para la secreción de la leche materna. Entonces, a partir de la semana 36, la embarazada refiere de que se le empieza a salir la leche o los senos se ponen turgentes. Antes de eso no pasaba.
Entonces, la oxitocina aumenta la frecuencia y amplitud de las contracciones uterinas y los receptores para oxitocina aparecen gracias a los efectos de los estrógenos y esta distensión miometrial, las prostaglandinas, perdón, hacen que los efectos a nivel de estas hormonas puedan desencadenar el trabajo de parto. ¿Ok? Otras hormonas son las prostaglandinas, que por favor, repito, estas no las olviden. Las prostaglandinas, vamos a hablar de ellas en la fisio de la madre, del niño y el adolescente, perdón, cuando hablemos del tema de cardiopatías congénitas. Las prostaglandinas son las que hacen posible que la vida intrauterina, hablando del desarrollo cardíaco del bebé, sean las adecuadas. Si tienen la oportunidad, revisen, por favor, ahí subí un video con respecto a cardiopatías congénitas. Hay una cardiopatía que se llama persistencia del conducto arteriovenoso desde el agujero oval. Eso tiene mucho que ver con las prostaglandinas. Las prostaglandinas lo que hacen es mantener la producción de lo que viene siendo evitando el parto prematuro. Entonces, la producción de prostaglandinas baja, evita que el parto se presente de manera prematuro y al final de la gestación, la mezcla de relaxina, que hace que las partes óseas se dilaten o se extiendan, estimulan la formación del trabajo de parto. Antes de la producción de las prostaglandinas, vamos a tener nosotros que el trabajo de parto va a permitir que nosotros tengamos un proceso inflamatorio diferente y por lo tanto no haya lesiones hablando de lo que viene siendo a nivel de partes óseas y musculoesqueléticas. Esos son los niveles de las hormonas. Vean cómo están de diferentes hablando del ciclo menstrual aquí con el parto. Entonces, a nivel hormonal, en la semana 31, vean dónde se encontraban los estrógenos y cuando se desencadena el trabajo de parto, ¿cómo está? Hasta arriba. Sin embargo, ¿cómo está la progesterona? Al inicio del trabajo de parto, perdón, al inicio del embarazo, junto con los estrógenos estaban subiendo y subiendo, subiendo a partir del día 15 de la menstruación. Y al final del embarazo, la progesterona baja. Las prostaglandinas se elevan a partir de la semana 36. ¿Quién produce el cortisol fetal? ¿Alguien se le ocurre? Es producido directamente por el feto. Entonces, el feto a partir de la semana 31 en adelante, el cortisol empieza a subir, pero eso ya no son hormonas maternas, son hormonas fetales. Manda la señal a partir de la semana 38 que dice, hey, mamá, ya estoy listo para conocerte. Hablando de la distensibilidad uterina, manda Irene. Le quería preguntar para qué servía la cortisol fetal, en qué ayudaba al embarazo. El cortisol tiene la función de ayudarnos a nuestros ciclos vigilia y sueño. Se le conoce como una de las hormonas de la felicidad. Entonces, en este caso, el feto ya empieza a tener ciclos de sueño, empieza a tener sus ciclos circadianos. El feto nos marca aquí la madurez de la glándula suprarrenal. Entonces, cuando ya produce cortisol, manda esa señal y ayuda a los fenómenos para desencadenar el trabajo de parto. ¿Sale? Estoy viendo que se están saliendo muchos. Al final, o en un ratito más, les voy a decir que nuevamente anoten su asistencia para ver con cuántos me quedé. O esos baquetones que se están yendo. Ok. Otra de las teorías, otra de las causas desencadenantes del trabajo de parto es la distensión uterina. La semana pasada les comentaba, ¿será lo mismo que se va a distender el útero si tengo un bebé o tengo dos? ¿Alguno de ustedes tiene hermanito gemelar o alguno de ustedes es gemelo? Yo soy cuata. Ok. ¿Y a qué semana de gestaciones nacieron? A la 36. Jenny. A las 38, maestra, pero porque mi mamá se le salía el líquido por las piernas. O sea, se paraba y dejaba un chorrito de líquido. Pero llegaste a término. Sí, yo salí bien gorda y mi hermano bien flaco. Ok, muy bien. Bueno, pero supongamos que, Irene, ¿cuánto pesaste tú cuando naciste? Aprox. ¿O no sabes? Sí, como 1,8 kilos, me dijo mi mamá. ¿Y tú, Jenny? Yo como 2,8 kilos y mi hermano 2,2 kilos.
Pues no muy flacos, de muy buen peso, No, de sí, éramos de muy buen peso. muy buen peso. Mariana Ochoa, ¿sabes cuánto pesaste cuando naciste? Yo, Sí, mi mamá me comentó que 2,2 kilos. ¿alguno de ustedes fue macrosómico? Mande, Arena. ¿A qué se refiere maestra con macrosómico? Grandote de más de 3,500 Yo, maestra, Yo, maestra. ¿Cuánto? yo pesé 4,250 kilos. ¿Por parto vaginal o cesárea? Vaginal. Ok. Mira, la Jenny diciendo groserías. Ya te dije, ¿Alguien más que haya pesado más de 3,500 kilos? Yo, ¿Cuánto, Eleno? 3,800. 3,800. Bueno, no tan grandota. Ok. Eso es importante que ustedes sepan, sobre todo las chicas, porque si son productos de un parto macrosómico, probablemente ustedes sigan con esa genética, ¿no? De bebés de más de 50 centímetros y más de 3,500 kilos. Esos son los que están más grandotes y pesan un poquito más. Y esos de gemelos, probablemente su generación no tenga gemelos, pero sus hijos sí tengan embarazos gemelares o cuates. De este, y esa es una de las causas que va a hacer que la distensión de orina sea mayor, porque vamos a tener productos de la concepción de 2,500 kilos, es un buen peso. Recordemos que el peso mínimo que se ha registrado aquí en Sinaloa de sobrevida son 750 gramos, que es prácticamente 3 de esos bebés. O casi 4 de esos bebés, y eso tiene mucho que ver a un desequilibrio hablando de los estrógenos y la progesterona que van a determinar la excitabilidad uterina que les decía ahorita, pero también tenemos que ver con los electrolitos. Recordemos algo que se llama bomba de sodio y potasio cuando hablamos de la membrana celular, y eso tiene mucho que ver para la excitabilidad y desarrollo de las contracciones. Que no se les olvide, toda la mujer embarazada, sus cifras tensionales tienen que ser de 120/80 máximo. Si yo tengo 130/90, eso ya es hipertensión en el embarazo. Entonces, recordemos la relación del sodio con la hipertensión y pues supuesto que va a tener algún impacto a nivel de lo que viene siendo el útero. Hay algo que se llama reflejo de Ferguson. Ese reflejo de Ferguson tiene mucho que ver con las contracciones uterinas irregulares y va a estar estimulado a través de la glándula que se llama hipotálamo, que secreta oxitocina antes de tiempo. En este caso es un reflejo muy rápido que tiene mucho que ver con el cuerpo del útero, pero también con el cuello uterino, y llega produciendo excitaciones. Ese reflejo de Ferguson nos está diciendo que como que ya vamos a entrar a esa cita que les decía que es el nacimiento del bebé. Entonces, el hipotálamo secreta lo que viene siendo la oxitocina y manda a la señal al útero, y en este caso empieza a hacer modificaciones cervicales. Hay otras causas, esas son las causas hormonales, perdón. Hay otras causas que son las causas fetales. El feto, decíamos ahorita, ya está maduro y ya manda cortisol. Aquí está, tenemos nosotros a través de lo que viene siendo estas glándulas que la hipófisis manda al cortisol para que ésta disminuya la producción de progesterona y diga, hey, ya estoy listo. También a lo que tiene que ver con el estradiol, ¿sí? Que el estradiol en este caso es un precursor del estradiol placentario y desencadena el trabajo de parto, así como lo que es la oxitocina de la netrohipófisis fetal, que se va a incorporar con la oxitocina que tiene la mamá. En esta imagen vemos nosotros cómo se encuentra esta glándula, ¿sí? Donde vemos nosotros que la hipófisis manda la señal a la suprarrenal y la suprarrenal libera el cortisol. El cortisol lo que va a hacer es elevar las prostaglandinas y al mismo tiempo tener un impacto en el surfactante pulmonar. Repito, fisio del niño, ¿sí? El fenómeno de las prostaglandinas, cómo impacta en lo que viene siendo las anomalías cardíacas, llámese cianosis durante lo que viene siendo cardiopatías congénitas. Y hay otro fenómeno que se llama surfactante pulmonar. ¿Ya le habían escuchado este? Ese surfactante viene siendo como un lubricante que tenemos en los pulmones al momento de nacer, que permite que los alvéolos se abran por primera vez. En los primeros temas donde hablen de la fisiopatología del niño y del adolescente, del tema de dismadurez, van a hablar de un concepto que se llama
insuficiencia respiratoria idiopática en el recién nacido y tiene mucho que ver con ese factor surfactante. En bebés menores de 36 semanas, ese factor surfactante no existe. Entonces, en este caso, esos bebés van a tener que tener mucha precaución, sobre todo en los cuidados del recién nacido, porque van a nacer con un Apgar, en este caso muy bajo, y un Silverman alto. ¿Para qué sirve el Apgar? A ver, Carla María, jefa de grupo. ¿Alguien sabe para qué es el Apgar? Es el tamiz, ¿no? De Apgar para algo así para detectar anomalías y enfermedades al feto. No. ¿Alguien más? Se le hace al recién nacido y es una valoración que se hace al minuto y a los 5 minutos para ver la adaptación fisiológica de ese niño. Valora la apariencia, valora en este caso, su función cardíaca, la actitud que tiene el niño, si gesticula, si respira, todo eso es fisiología del recién nacido. Y el Silverman sirve para valorar deficiencia o dificultad respiratoria. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos, prostaglandinas y el factor surfactante, hablando del recién nacido, si es prematuro, pues vamos a tener alteraciones de ellas. Hay unos mitos, me gusta así como las películas del Canal 13 o de TV Azteca que salían antes, donde decían mitos y pum, 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 mucho ruido, ¿sí? Sobre todo porque nosotros somos profesionales. Ojo con esto, ojo con esto. Si tienen dudas o no saben, digan no sé. No se queden con la idea de que, no, sí es así. No. Si ustedes no saben, digan que no es. Aquí habla, por ejemplo, de la ruptura de membranas, 24 horas después de las rupturas. Estas mujeres necesitan, en este caso, una intervención porque su bebé necesita nacer, porque ya está, en este caso, en contacto con el exterior y las bacterias que se encuentran de la vagina pueden migrar hacia el útero. Aquí habla del hecho de la ruptura de membranas, entonces que desencadena el trabajo de parto, que pueden tardar más de un día. Son 24 horas después de la ruptura de membranas para el nacimiento del bebé. ¿Ok? El mito dice, cuando se induce el desarrollo del trabajo de parto, ese se desarrolla de manera inmediata. Recordemos, por favor, que si no hay modificaciones cervicales, si nosotros administramos oxitocina o lo que sea, no va a ayudar la inducción en el trabajo de parto. Lo que sí va a tener la mujer es sufrimiento. Hablé de contracciones uterinas irregulares. ¿Ok? Entonces, la inducción del trabajo de parto en una primigesta o en una ¿para cuánto tiempo dura para que nosotros empecemos y nazca el bebé? Más de 12 horas, ¿no? De 12 a 16 horas. Así es, entonces no es inmediato. ¿Ok? Hablando de si el hecho de tener relaciones sexuales ayuda a que nazca el bebé, el hecho es que las prostaglandinas del semen van a ablandar el cervix, sin embargo, eso no significa que el bebé va a nacer más rápido. O sea, ten sexo para que nazca tu bebé, no es cierto. O sea, eso no modifica el desarrollo del trabajo de parto. ¿Sale? De igual manera, las creencias populares de hacer ejercicio o ingerir alimentos picantes para que nazca el bebé, tampoco. Los irritantes lo único que van a hacer es que tengan cólicos ese bebé y nazca llorón. Y pues por supuesto que al momento de la digestión de la mujer también va a tener problemas digestivos. Entonces, nada de eso, al contrario, una dieta ligera, porque si tiene un trabajo de parto vaginal, pues los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros, porque la mujer se va a hacer popó. ¿Sale? Entonces, que si no, mi amor, come algo ligerito, come frutitas, toma líquidos, mande santa. El té tampoco es recomendable. Tampoco es recomendable. Porque yo fui el sábado a una fiesta, ¿no? Y estaba una embarazada y le dijeron que tomara té. ¿Ok? Y eran unas enfermeras de pediátrico, pues se me hizo raro. Las enfermeras del pediátrico lo único que hacen es recibir a los bebés al recién nacido. Si fuera una del materno infantil, chance, a lo mejor te pudiera decir que están actualizadas o algo. Porque en el pediátrico no hay partos. En el pediátrico lo que hacen es atender a los bebés desde que tienen alguna complicación del materno infantil que los mandan para allá. ¿Sale? Ok, curso del trabajo del parto.
Con respecto al trabajo de parto, este consiste en una serie de contracciones progresivas uterinas que van a hacer que haya dilatación y este cuello uterino se borre, ¿sí? Por adelgazamiento. Recordemos en este caso que el trabajo de parto puede comenzar 2 semanas antes o después de la fecha probable de parto. Entonces, semana 38, a partir de la semana 36 y hasta la semana 40, podemos tener el trabajo de parto. Desde la década de los 50 fue posible estudiar las contracciones, pero también lo que es el parto y lo que es el puerperio. Recordemos en este caso que la frecuencia de las contracciones se van a presentar de 10 minutos. El número de contracciones en 10 minutos las tengo que contar. Si tengo 3 contracciones que duren más de 1 minuto en 10 minutos, entonces digo yo, ahora sí, este ya es un trabajo de parto. La intensidad es la presión que hace que el útero se ponga durito, ¿sí? Durante la contracción, y esta tiene que ser, repito, más de 1 minuto. La duración del periodo comprendido entre el inicio y el término de una contracción y el tono. Si se contrae así como si fuera un calambre y se pone durito el útero, pues en este caso digo que sí son efectivas. Hay factores que modifican la contractibilidad. Si yo coloco un bloqueo epidural, la mujer no va a tener dolores, no va a percibir las contracciones uterinas como dolorosas y por lo tanto, en este caso, la cooperación al momento del trabajo de parto tenemos que haberlo trabajado. ¿Qué significa? Que tenga conocimiento de qué necesitamos que haga en cuestión durante la contracción, que no es dolorosa para ella, para que haga un esfuerzo para que salga su bebé. Es cuando le decimos nosotros que haga, que contraiga el abdomen y que haga esfuerzo, que puje, incluso ese concepto utilizamos. La edad del embarazo, por supuesto que tenga que ser arriba de 36 semanas y la distensibilidad del útero. Las condiciones óptimas, entonces, es que durante la contracción todo el útero se contraiga, haya una triple granite ascendente. ¿Qué significa eso? Que se contraiga el fondo uterino y las paredes, y la contracción, hablando de la presión, sea de 30 a 60 milímetros de mercurio, la frecuencia de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, y hay una relajación completa después entre cada contracción. Esta presión amniótica lo vamos a medir nosotros en el área de tocovaloración con un equipo que ahí se tiene. Se coloca así como un pequeño cinturón y al mismo tiempo estamos escuchando nosotros el corazoncito del bebé y vemos cómo el útero se pone, o sentimos a través de la piel cómo el útero se pone duro, ¿sí? Y medimos esa presión amniótica. Durante el trabajo de parto, entonces, este va a consistir en 3 etapas. Antes, cuando está en su casa, es la etapa de formación del segmento uterino y la maduración cervical. Los pródromos es cuando tiene la mujer algunas contracciones uterinas que le decíamos las contracciones de Braxton Hicks. Y ya cuando tenemos el trabajo de parto, en este caso, ahora sí, tiene 10 minutos, se han presentado 3 o 4 contracciones que duran 1 minuto y se relaja. Y el minuto 20 continúa con esas contracciones. Y así nos vamos a ir hasta que nace el bebé. Eso nos va a permitir que haya una dilatación cervical, decíamos, de 1 centímetro por hora aproximadamente. Sin embargo, en el parto, en este caso que decíamos precipitado, hay 3 centímetros durante 1 hora. Entonces, tenemos chancita nosotros de ayudar a la mamá. El primer periodo del trabajo de parto efectivo se le llama borramiento y lo que es dilatación cervical. Esto es el útero. Esto que está aquí es el cuello del útero y vean por favor cuando ya prácticamente no existe. Por eso les comentaba la clase pasada, si yo voy a hacer un tacto vaginal y llego al fondo, no toco la cabecita del bebé, pero hablo mis deditos, no estoy en este caso en el orificio cervical. Estoy tocando lo que es el cervix. ¿Ok? ¿Cómo sé que estoy tocando, en este caso, el cervix? Cuando toco la cabecita del bebé. Y practiquen ustedes, tóquense sus cabellos así con un guante y sientan cómo se sienten los pelitos. El bebé tiene cabellos, chiquititos, pero tiene cabellos. ¿Ok? En el cuello dilatado, aquí habla, en este caso, una dilatación del 5 centímetros. Y vean, en este caso, la dilatación completa. Prácticamente no hay lo que viene siendo cuello uterino. En el segundo periodo es la fase de expulsión del feto. En este caso, vean la posición que tiene el bebé en relación a las partes óseas de la mamá. ¿Alguno de ustedes ha ido a nadar a la UAS? ¿A las albercas de la UAS? ¿O les ha tocado ir al Parque 87 a tirarse clavados?
Este bebé de cuenta que se va a tirar un clavadito, vean cómo está la barbilla pegando a lo que viene siendo las partes, en este caso, en lo que viene siendo su esternón. Sin embargo, aquí vean cómo se separa de las partes de él mismo y en este caso hay una hiperextensión del cuello, luego saca un hombro y luego saca el otro. Recordemos que hay líquido amniótico que está a presión, recordemos que está cubierto el bebé por una cosa que se llama vermis gaseoso, que es así como grasita, que lo protegía del agua que se encontraba ahí. Se los voy a poner aquí de una vez esos conceptos. Vermis gaseoso, ¿sí? El líquido amniótico. Y eso va a hacer que el bebé se desplace o se resbale por estas partes óseas. Entonces, el tercer periodo es la etapa del alumbramiento, donde nosotros guiamos el cordoncito umbilical, sí, solamente para que la placenta se desprenda. Y lo que vamos a hacer después de desprender la placenta, pues en este caso es limpiar o revisar, en este caso, lo que viene siendo las partes óseas perdón, el fondo uterino para ver que no haya quedado ningún resto. ¿Se acuerdan cómo decíamos que se llaman esos pedacitos de la placenta que se alojan y hacen contacto con el útero? Se llaman cotiledones, ¿ok? Entonces, esos cotiledones nos van a ayudar a nosotros a cuantificar para saber si ya salió completa. Cuando se produce el mecanismo del trabajo de parto, hay movimientos que les decía yo con respecto al bebé, como si se fuera a echar un clavadito para salir por las partes óseas. Tiene que pasar por un laberinto óseo y en este caso la primera es el encajamiento, en el cual se produce una flexión, una orientación y hay un fenómeno de asinclitismo, que eso consiste en ayudar, en este caso al bebé, para que pueda, en este caso, salir. Es cuando tenemos esa hiperextensión del cuello. Durante el descenso del bebé hay una rotación interna. Eso no lo hacemos nosotros, ¿no? Esa rotación la hace el bebé, ¿sí? Donde decimos, es que durante todo el embarazo el bebé ha estado en presentación de nalgas o podálico. Y va a tocovaloración y dicen, lo metieron, le hicieron parir. No le hicieron parir, el bebé está listo para nacer. Está como ustedes entran a enfermería y decimos, los obligamos a graduarse. O sea, salen por primero, segundo, tercer y cuarto, se tienen que ir, no se van a quedar en la escuela lo que resta de vida. No, o sea, hay una situación con este feto que está listo para nacer y él conoce de manera natural, por preservación natural, por dónde tiene que salir. Entonces, si él se alojó podálico, durante la semana 36 en adelante, él puede producirse esa rotación y el bebé se prepara para salir. Ustedes se preparan para graduarse. Entonces tenemos luego lo que viene siendo el periodo de expulsión, ¿sí? O desprendimiento, y es donde les decía, este bebé va a sufrir una extensión. Primero tenía la barbilla pegada aquí a su cuello, ¿sí? Luego una restitución, luego rota, saca un hombro y saca el otro. Los invito a ver videos, si encuentro alguno bonito se los voy a compartir. Es asombroso lo rápido que sucede esto. Y el corazón de la persona que está agarrando, guiando esta cabecita para que salga, está latiendo igual de rápido que estos 120, 60, 70 latidos por minuto del bebé. Porque es algo hermoso. Cuando nace este bizcocho, para no decir de otra manera, cuando nace este caramelo de 3 kilos 500 rosita, así todo pachoncito, todo cremosito, baboso, y llora, así como está poniendo la sonrisa, ¡fum! Es felicidad. Pero cuando nace esto y nace azul, es mucho estrés. Si no llora es mucho estrés, porque no es lo normal. Nosotros queremos que nazca el bebé, nazca bien, y para eso lo tenemos que tener rosita, ¿sí? Y que llore. Yo creo que es una de las mejores cosas que puede suceder en el área de tocovaloración, escuchar a un bebé llorar. ¿Alguna pregunta con las causas encadenantes del trabajo de parto? Bueno, si no tienen alguna duda, les voy a compartir entonces el video. Muchas gracias por esperarme y recuerden, por favor, que tenemos el examen para el día 17 de mayo, para que no se nos vaya a pasar. Mande, Jenny.
Maestra, en la plataforma vino un ensayo, pero lo vamos a hacer de lo que viene en la plataforma o de los videos. Lo pueden hacer de las dos cosas como ustedes quieran. Es lo mismo, es lo mismo. El ensayo, el resumen que se pide es de lo mismo lo que yo les compartí ahorita, o del video que les compartí la semana pasada y este que van a tener ahorita. Cualquier de las dos formas lo pueden hacer, de los videos que están en la plataforma o de las clases que yo les di. Maestra, Mande, voy Mariana. a preguntarle algo, o sea, es de fármaco lo que le voy a preguntar. Ok, entonces permita tantito. ¿Alguien más de fisio? No, ok. En este momento dejo de grabar